Bueno, vamos a continuar con esto de conocer los humores populares, que nos ilustre un hombre que ha hecho un culto de los libros y que habitualmente nos atiende una vez a la semana cuando no tiene algunos problemas. Mira, si no se va a cortar el pelo, se está sacando un diente. No, pero se pinta, se espolvorea la nariz. ¿Se pinta? Sí, ayer para raro. Halloween. Ayer para Halloween salió pintado a la calle. Es raro este hombre. Sí. Juanito Ruttman, buen día. ¿Cómo lo extraño, Alejandro Gil? Acá estoy. Bueno. ¿Cómo andamos, que Julito? alguien ponga orden. Compañero Julio Ruttman, ¿cómo le va? ¿Cómo le ¿Cómo va, va? querido? Compañero y camarada. Tampoco la Camarada, Tampoco. ¿cuántas veces te voy a decir lo mismo? Anita, ¿cómo estás? Muy bien, Julito. ¿Saliste ayer pintado ahí para recibir dulces? No, porque no sé jugar al truco. A ver, la última vez que que intercambiamos diálogo, hace 2 semanas, porque el jueves pasado hay gente que todavía cree que el correo electrónico hay que escribirlo. Acércate más al teléfono, por favor. Ahí todavía no, le explico a la audiencia que todavía hay gente que cree que cuando uno escribe un correo electrónico hay que hacer como si uno tuviera una máquina de escribir y poner Mendoza, jueves 1 de noviembre, pero en fin, nada, esto es una... Hola, Sí. sentí como que se les caía algo. No. Bueno, a ver, la última vez que estuvimos en contacto, estábamos previos a una elección crucial en la Patria Grande, y esa elección crucial resultó como lamentablemente todos sospechábamos. Eso pone en blanco sobre negro la capacidad que tendrá gran parte, y ojalá sea la mayoría del pueblo argentino, para entender cómo viene la mano de aquí en adelante. Y para entender un tema que realmente veníamos tratando, yo creo que sobre todo en instancias de Gustavo, pero creo que en consenso general, de qué hacer para parar esta ola fascistoide que avanza por América Latina y por el mundo en general. Quiero referirme a 2 cosas muy concretas y que creo que vamos entrando en el tema de quién y cómo hacemos para construir un frente patriótico, amplio, generoso, para frenar esto que estamos padeciendo, para cambiar el rumbo del país. Uno de los primero, el presidente del gato que nos preside, envió su salutación al presidente electo de Brasil casi 2 horas antes de que se cierren los comicios en Brasil. Esto es un detalle, si ustedes quieren, a esta altura del partido, pero que casi nadie lo tomó en cuenta. Nosotros tenemos el mismo horario que en Río de Janeiro. En Río de Janeiro las elecciones, las mesas cerraban a las 18 y el tuit de felicitación de Mauricio Macri, porque las redes sociales botonean, dice 15:38 como horario. Un detalle, pero a mí el tuit que más me molestó y que en realidad es el que me da pie para empezar este intercambio, es el de Sergio Massa, que sí, con puntualidad horaria, después de que se conoció y que Haddad reconoce la derrota y Bolsonaro reconoce haber sido electo presidente, inicia su mensaje vía tweet diciendo: el pueblo soberano habló. Y a mí me revolvió el estómago, porque en realidad como que se caen las máscaras, porque me acordé de las elecciones del 66, no del 63, cuando Arturo Illia gana las elecciones con el 25%,
con el principal líder de la oposición, no solo proscripto, sino en el exilio, con el partido político más fuerte y popular de la Argentina. Yo imaginé que Sergio Massa en ese entonces hubiese dicho, a saludar al presidente electo, como que el pueblo soberano habló. Y esto más allá de la opinión de que cada uno tenga de la personalidad de Arturo Illia y de la gestión de Arturo Illia. Pero no es cierto que el pueblo soberano habló cuando Illia fue electo presidente. En esas elecciones, quien ganó las elecciones fue el voto en blanco. De manera que empieza a perfilarse, y ahora hablo de la actualidad, si ustedes quieren, la actualidad nuestra, interna, nacional, empieza a perfilarse quiénes sí y quiénes no en el Frente Patriótico, porque hay que tener el concepto de... A ver, yo no lo estoy expulsando a Massa, no soy quien para expulsar a Massa de un Frente Patriótico. Ojalá se avive y no reciba tantas instrucciones de la embajada, porque como ustedes saben, los ArgenLeaks demostraron que el dirigente político que más veces ha visitado la embajada norteamericana es Sergio Massa. Pero no quiero no quiero personalizar en Sergio Massa, quiero plantearles a ustedes y que dialoguemos con estos dos hechos. Uno, el que yo acabo de plantear como simbólico, si quieren, y el otro, el de la elección de la votación en la Cámara de Diputados respecto del presupuesto, que es lo último que decíamos antes de del jueves pasado, que no salí yo al aire y que no pudimos intercambiarlo. Decíamos que era un parteaguas la elección o el voto al presupuesto en diputados. Creo que a lo mejor mi opinión está, o mis palabras están denostando de algún tipo de análisis proscriptivo para alguien, no, pero me parece que empiezan a caerse las máscaras y empiezan a verse mejor el panorama, con más claridad, con más nitidez el panorama. No sé qué opinan ustedes. Julio, de todas formas la comparación que hace respecto a las elecciones del 63, y yo te quiero llevar a un tema del cual vos participás activamente, que son las redes sociales, que se ha vuelto, para mi gusto, como pescar en la pecera, porque tenemos de amigos a los que piensan similar a nosotros, o no, sobre los cuales no hay que operar para convencerlos de nada. Ahora, la pregunta es, el peronismo, vos sabés que históricamente ha hablado de la movilidad social ascendente. Una vez que se logra esa movilidad, el beneficiario de ella te vota en contra. ¿Por qué no logramos fidelizar a esa gente? A esa ecléctica clase media que tenemos. Dos cosas, como decía el ex gobernador Lafalla. Yo no sé si es... primero, reivindico las redes sociales como un territorio más de militancia. Seguramente. Sí. Lo que pasa es que vamos perdiendo por goleada ahí, ¿eh? Bueno, esto porque habrá que saber usarlo en todo caso. Y correcto. La derecha lo tiene mucho más claro. Pero yo no sé si es que estamos convenciendo a los convencidos. Cuento en estos días, después de una muy interesante aparición de Juan Grabois en el programa del Gato Silvestre, en el que... Sí, que ahora le critican la zapatilla que usa. Si estamos criticando eso, acabo yo, mientras sonaba el teléfono, de intercambiar con una amiga o compañera de Facebook, a quien no conozco personalmente, en el que resulta que Grabois es criticado porque usa zapatillas Nike o Reebok, Sandra Russo es criticada porque defiende a que Grabois use, pero Cristina Fernández puede usar cartera Louis Vuitton, y bueno, y está todo justificado. A ver, yo no pondría lo que pasa en las redes sociales como paradigma absoluto,
y pondría un ojo en las redes sociales y en el manejo de, digamos, ¿no? Yo no creo, y esto es una discusión que tenemos, que tendríamos que tener trolls de nuestro lado, es decir, hacer la fake news de nacional y popular, ¿no? Empezar a mentir y decir que, a ver, no sé, hablar de la conducta sexual de Patricia Bullrich, por ejemplo, e inventarle una amante perversa, qué sé yo, se me ocurre cualquier cosa. No digo eso está en discusión y me parece interesante. Pero sí me parece que lo más importante de tu pregunta, Gustavo, tiene que ver con el ascenso económico que producen o han producido los gobiernos populares en América Latina, y cómo esos mismos gobiernos populares, acaba de suceder inclusive en Brasil, donde 40, 50 millones de personas salen del hambre, de la pobreza, y se veía, y estoy muy simbólico, pero cuando Bolsonaro sale a hablarle al pueblo brasileño leyendo su discurso de festejo, el guardaespaldas es un negro de raza negra. A ver, si no hay contradicción ahí, ¿dónde? Pero me parece que, bueno, esta es una de las cuestiones que tiene que ver con el querido y fabuloso tema de la autocrítica. Alcanza con subirle el estándar de vida a cada uno de nosotros, alcanza con decirle que tenían derecho a comprarse un celular, viajar al exterior, comprarse un plasma y cambiar el auto, si no se le explica y se le enseña por qué y cómo tenemos esos derechos. Bueno, creo que es una de las cosas a corregir, y creo que hay conciencia en ese sentido de que esta es seguramente una de las causas, no creo que la única, pero una de las causas importantes del retroceso, además de la fabulosa lobotomía mediática que tiene el imperio para manejar estas cosas, ¿no? Pero me parece que es un tema importante, me parece que sí, que efectivamente en ese programa del Gato, que para mí fue uno de los mejores de los últimos tiempos, en el que estaba el gran Atilio Borón, en el que estaba Alicia Castro, que es la que inicia en realidad el debate diciendo que la izquierda en la Argentina, y me refiero a nuestra izquierda, a la izquierda, si vos querés, peronista o panperonista, ha regalado como varios conceptos a la derecha, como el de seguridad, corrupción, y que efectivamente, aunque la corrupción en los gobiernos de Néstor y Cristina no fue sistémica, hubo casos y hubo corruptos, que esto es lo que dijo Grabois y creo que tiene razón. Volver a tomar el poder pero sin corruptos. Y para dar un ejemplo muy concreto, me quedé pensando quiénes son los corruptos, además de los corruptos que hoy gobiernan la Argentina, que son, estos sí, estructurales e históricos. Hagamos una lista, muchachos, compañeras, compañeros, hagamos una lista. Julio Cobos, Alfredo Cornejo, Graciela Ocaña, Miguel Pichetto, Sergio Massa, Diego Bossio. Me estoy acordando así de memoria de algunas figuras, José Tomás, el exdiputado que fue primero en la lista de diputados con el Frente para la Victoria, desplazando a Guillermo Carmona por pedido de Néstor Kirchner. Podríamos seguir un rato largo. Sí, no tenemos tanto tiempo. No tenemos tanto tiempo. Fueron todos salidos de la matriz del kirchnerismo. Algo pasó en el medio. Bueno, ni hablar de José López y Schiavi y Jaime, que esos felizmente están en cana. Pero sí, hay que tomar ese tema, hay que purgar. La palabra purga me suena estalinista, pero bueno, hay que usarla en este sentido. Bueno, Julio, yo te agradezco porque siempre nos esclareció un poquito más, y te voy a despedir con unas palabras de una persona que vos conocés mucho. Dice: los hombres se dividen en dos bandos,
los que aman y fundan, vos estás obviamente en este, y los que odian y deshacen. José Martí. Te agrego uno, que primero gracias por el regalito de Martí. También decía otro grande, para mí uno de los más grandes de la literatura latinoamericana, que los seres humanos no nos dividimos en seres de izquierda y de derecha, en creyentes o no creyentes, en judíos o en musulmanes. Nos dividimos o nos separamos entre indignos e indignados. Juan Rulfo. Que es cierto. Abrazo. Julito, un abrazo grande. Julio, un gustazo como siempre. Gracias. Vamos y volvemos, Ana María.